La transparencia debe ser uno de los pilares fundamentales de cualquier administración pública. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Javier Llamas, alcalde del municipio de Los Llanos de Aridane. Alcalde, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, muy bien, espero que tú también y siempre encantado de estar aquí a compartir un ratito contigo con la mayor de las transparencias. Afortunadamente estamos bien, alcalde, empezando la semana con energía, con mucha fuerza, que es lo que yo digo siempre, que es importante sobre todo trabajar con pasión para que las cosas medianamente puedan salir bien. Alcalde, permítame hacer referencia por supuesto a ese aniversario, a ese tercer aniversario desde la erupción volcánica del Tajo Gaite, porque usted sabe que ese día se celebraron 2 concentraciones. Todavía seguimos hablando con afectados, con afectadas, nos hemos podido reunir con ellos, hemos podido compartir impresiones y básicamente yo le voy a simplemente a trasladar lo que ellos nos han comentado. Por un lado, nos dicen que sienten que el silencio de la administración les está matando. Nos dicen también que en esas concentraciones echaron en falta a lo mejor la presencia de la clase política y que temen que a lo mejor se hayan olvidado de ellos. Yo no sé usted, como alcalde de uno de los municipios afectados, ¿qué mensaje tendría para los afectados? Bueno, yo por supuesto, las concentraciones no son los que se deban hacer, sino se tienen que hacer y son completamente necesarias. Yo las aplaudo y entiendo y deseo que se sigan haciendo, porque de lo que no se habla, no se ve, no se sabe o se pierde. Entonces yo que además de alcalde, como siempre te he comentado, pues tengo esa condición también de diputado. Yo me he fijado además que en el Parlamento, cada vez que intervenga voy a intentar seguir hablando de esto, porque si no, se va a olvidar y no quiero que se olvide. En estos días y con los distintos medios de comunicación así lo he hecho. Las concentraciones, insisto, tienen que hacerse y tienen que seguirse demandando. El ritmo al que va todo esto, claro que los que esperan que se hagan cosas desesperan. Y muchas veces, y eso yo me he dado cuenta, cuando no llega la información, pues llega la desinformación y empiezan a correr bulos. Nosotros hemos hecho un cambio a nivel local y hemos fijado un calendario de reuniones para intentar bajar la información con más frecuencia, ¿no? Para que la información la tengan cuanto antes, para que no se extienda ese pensamiento de que no se están haciendo cosas. Y pongo un ejemplo, ¿no? La zona industrial hemos trabajado mucho con el tema de la recuperación, por ejemplo, de la zona industrial. Hemos trabajado mucho en el Cabildo, nosotros hemos ido ahondando en este tema para que sea una realidad cuanto antes. Probablemente en los próximos días estaremos hablando de que se empieza a trabajar en la recuperación de la zona industrial, ya incluso ha salido una nota de prensa al respecto. Pero sí es cierto que las personas los propietarios de allí pues desesperaban y tenían ya unos mensajes que no eran los correctos, ¿no? Entonces, una vez más nos hemos dado cuenta que hay que hacer más reuniones, bajar la información con más frecuencia. Lo hemos hecho últimamente en las reuniones que hemos mantenido con los residentes en los contenedores, con los vecinos de Cumplido, con los vecinos de Morera. Y la percepción de esas reuniones es muy positiva. A menos de que sacan allí cosas y te reclamen cosas, que es lícito, muy lícito que ellos reclamen, siempre me quedó la percepción de decir qué bien que hicimos esta reunión y que bajamos la información y hay que hacerlo más a menudo. Hay una corrección y respecto a las concentraciones que hubieron ese día, como te digo, necesarias. Yo sí me presenté en la concentración de Los Llanos, yo estuve allí, pero siempre digo, no estuve todo el rato en la concentración, pero sí estuve un buen rato, estuve escuchándoles y demás, y yo me encantaría que esas concentraciones fuesen en positivo. Yo creo que es lo que necesitan ellos, lo primero, y nosotros, ¿no? En reclamar cosas, claro que sí, pero no en descalificar. Cuando entramos en descalificaciones no tiene ningún sentido que eso vaya por esa vía, ¿no? O mirarte como un culpable de la situación o que no estás haciendo lo que tienes que hacer. No, todo lo contrario. Yo estoy dispuesto a recoger cada testigo que ellos me presenten para luchar por ellos, porque si estoy aquí, si estoy en política, estoy hoy por hoy como alcalde y tal, una de mis principales razones es esta. Yo me bato el cobre cada día para intentar que esto camine y siempre diré lo mismo, que camine de la manera que tiene que caminar, que es por emergencia. Como te decía, estuve en esa concentración de por la mañana y me gustó muchísimo la concentración de por la tarde en la que estuve. Sí pude estar más tiempo por razones obvias y que fue la que se hizo, la de hablar para sanar, que se hizo en La Laguna. Me parece súper bonita, me parece que ese mensaje tiene que llegar muy lejos, porque ahí es donde hablaron esos damnificados, hablaron con el corazón, de sus vivencias, de cuál era sus vidas antes, qué es lo que pasó durante y qué hay después, ¿no? Y que donde se sigue viendo que el volcán no ha terminado, como siempre lo digo, el volcán empezó
aquí el 19 de septiembre del 21 no ha terminado. Entonces creo que sí, que tienen que seguir esto aquí, el tema tiene que seguir instalado ahí y hablando mucho de esto cada día para que nadie se olvide. Seguimos hablando, alcalde, si me lo permite, de los afectados. En este caso nos vamos a hacer alusión a todos esos que viven todavía en esas viviendas modulares, que usted y yo sabemos que lo hemos comentado aquí en los estudios de Onda Cero La Palma, que estamos hablando de contenedores. Yo creo que eso no es ofensivo, sino es la realidad, es tal cual lo estamos viendo, lo estamos presenciando, pero no le voy a preguntar por el pasado de los afectados, porque creo que ya más o menos todos los conocemos, bastante doloroso por supuesto, sino que nos interesa el presente y el futuro de estos vecinos afectados que se encuentran en estas viviendas modulares. ¿De qué hablaron en la última reunión informativa que usted mantuvo con ellos? Mira, yo como te decía, esa era una de esas reuniones que dijimos, bueno, hemos hecho muchas cosas también por los contenedores y yo la palabra contenedor me atrevo a utilizarla y lo dije en esa reunión ese día, ¿no? Yo le pregunté a varias de las familias, ¿a ustedes les molesta que yo utilice la palabra contenedor? Porque desde luego no la iba a utilizar ni para reírme, ni para acusar a nadie, ni para dañar a nadie, sino, oye, igual a los que les daña es a ellos que yo llamo las viviendas contenedores. Yo cuando recibo el mensaje por parte de varias de las familias de que son viviendas contenedores, que no las llame modulares, que las puedo llamar contenedores. Ahí, a partir de ese momento, empiezo a utilizar esa palabra. Yo hasta ese momento utilizaba la palabra de viviendas modulares. Las viviendas modulares o contenedores son 85 viviendas que están todas adjudicadas. Hablamos allí de varias cosas, ¿no? Hablamos de los daños que tenían esas viviendas, de las distintas averías, de los baños que estaban sin azulejar. Así se colocaron, así la empresa las dejó así. Muchas familias pusieron los azulejos en sus baños, pero muchísimas no, porque no podían. Yo vuelvo a dar aquí una vez más las gracias al Instituto Canario de Vivienda, al ICABI y a Antonio Ortega, su director, porque después de reunirme con él, que viniese a los contenedores, visitásemos los contenedores más de una ocasión, sacamos una serie de conclusiones y que allí se las trasladamos, ¿no? Y que se pueden comprobar. Se firmó un contrato de mantenimiento con una empresa. Esa empresa se ha encargado de alicatar, azulejar todos los baños que no sabía que los propietarios no lo habían hecho. Se están arreglando los techos. Se están revisando cada contenedor las distintas averías que tienen para darle solución. O sea, en ese tema estamos y se sigue caminando en esa línea, ¿no? En resolverles todos esos pequeños problemas. Es que me entra agua por la puerta cuando llueve, tal, todo eso. Todo se está mirando, insisto, porque está ese contrato con esa empresa de mantenimiento. Hubo un problema también con el saneamiento y se ha solventado también. También lo ha vuelto a hacer una vez más el Instituto Canario de Vivienda. Un tema que tenía que haber cubierto la garantía de los contenedores, pero que dicen que esa empresa dijo que no, que la garantía no existía. Lo asumió el ICABI, ¿vale? Y luego recogimos más peticiones por su parte, como es el tema del servicio de correos. Correos no reparten los contenedores. Entonces estamos trabajando en la línea de poder ponerles unos buzones a la entrada y también el transporte insular de La Palma. Ya he hablado con el gerente de transporte insular para intentar poner de ese servicio de micro, que los micros que llamamos aquí, ¿no? Esas pequeñas guaguas que se mueven dentro de los llanos, intentar poner una parada en los contenedores, en la parte de fuera, ¿no? Para que las personas con movilidad más reducida o con más problemas no tengan que bajar hasta la Enrique Medero o ir a la estación de guagua, sino que puedan a lo mejor tener una parada en aquella zona. Lo estamos mirando. Hablé con Transporte Insular, ellos están estudiando la ruta para ver cómo lo pueden hacer y el compromiso por el ayuntamiento es ponerles una marquesina en aquella zona. Esa es una de las cosas que hablamos. También hablamos de más cosas y es que, como yo les decía, los contenedores están todos ocupados y la gente me decía, no, vemos que hay contenedores vacíos. Digo, no, están todos ocupados. ¿Qué les quise decir? Los contenedores están todos adjudicados y hay familias que nunca han vivido allí y yo se los pedí y lo vuelvo a pedir. O sea, esa gente hay que decir quiénes son. Hay personas que nunca los han habitado y que están impidiendo que otra familia damnificada lo pueda utilizar. Eso no es justo. Eso no es justo. Y eso no es de justicia y eso hay que señalarlo. Y yo pondré todo de mi parte para que esa situación se corrija. Se han estado haciendo estudios para ver qué familias viven y quiénes no viven. Y si está vacío y no los ha habitado nunca, que los hay, pues que dejen paso y que hay familias detrás pasando dificultades y que los podrían estar ocupando. Entonces a mí es una situación que me parece muy triste. Porque todavía no saben exactamente qué familias son, alcalde. Sí, claro, el ICABI sabe a quién le adjudicó las viviendas, con nombres y apellidos. Pero no el ayuntamiento. El ayuntamiento no, nosotros no tenemos el dato, estamos trabajando con el ICABI porque nosotros nos adjudicamos los contenedores.
la adjudica el Instituto Canario de Vivienda. Pero nosotros sí hemos reclamado que se haga el estudio y decir, oiga, yo veo contenedores vacíos y usted me está diciendo que están todos adjudicados. Pues entonces vamos a estudiar a las familias a las que se les ha adjudicado el contenedor y está claro que tienen otra residencia. Oye, que reclamen sus derechos si les corresponde, lo que sea, pero si tienes otra residencia y tienes un contenedor para tenerlo vacío, pues chicos, hay gente que lo necesita. Vamos a pensar en los demás. Y eso es lo que yo reclamo en esa línea, ¿no? Les daremos todo. Hemos montado un parque infantil en la zona, vamos a montar una zona también de esparcimiento para los mayores, porque tengo dos criterios. Primero, mientras estén allí, que vivan lo más dignamente posible en su nuevo barrio, o mal llamado barrio, pero es que al final la comunidad la hacen los vecinos. Y luego, por supuesto, lo primordial, y esto estamos de acuerdo tanto el director del ICABI como yo, es en sacarles de allí cuanto antes. Por eso esas 3 parcelas que ha cedido el Ayuntamiento de Los Llanos y esos proyectos que se van a licitar próximamente, dentro del decreto de reconstrucción, licitamos proyecto y obra. Es decir, una vez que se licite el proyecto, la empresa a la que se le adjudique el proyecto, se le va a adjudicar la obra, para agilizarlo, ¿no? Es un poco lo que te decía antes, ir por emergencia. Esto es una vía de ir por emergencia, aunque se licite el proyecto, es porque está contemplado así en el decreto de reconstrucción. Una vez que se licite, yo te adjudico el proyecto y tú vas a hacer la obra también. La intención es que haya viviendas cuanto antes. Desde que tengamos esas primeras viviendas, que sean los primeros en salir de los contenedores, las familias que allí residen, ¿no? Y esto es a través del ICABI. También después se va a trabajar con Visocan, se está trabajando con Visocan, otra empresa pública. Ellos se van a encargar de esas infraestructuras, esos edificios que quedaron a medio terminar, y hay uno a la entrada de Los Llanos, es muy visible. A la entrada de Los Llanos hay un edificio en el que se ve que se está trabajando ahora, y hay un acuerdo en este caso con Visocan, para que cuando se termine ese edificio, pues también sea destinado a viviendas sociales, y que tengamos al final una oferta de viviendas sociales suficiente para alojar a los damnificados y a todas esas otras familias que ya eran demandantes de viviendas sociales, viviendas protegidas, antes incluso del volcán. Alcalde, por otro lado también otro de los proyectos importantes para la isla de La Palma es esa recuperación de la vía LP2, sobre todo porque yo creo que la sociedad palmera se pregunta por qué en estos momentos no se encuentran ya las palas trabajando sobre esta vía y hemos tenido que esperar tantísimo tiempo. Mira, voy a intentar condensarlo, ¿no? O sea, lo primero, tanto el presidente del Cabildo, eso es una carretera que es insular, y la tiene que ejecutar el Cabildo, pero tanto él como el alcalde del Paso, el alcalde de Los Llanos, que somos colindantes con la carretera, hay que pensar que esa carretera un poco es el lindero de entre los dos municipios, todos estamos muy de acuerdo en que esa carretera se ejecute. Esa carretera ya estaba en obras, como todo el mundo lo sabe, ya había una obra enorme ejecutándose en esa carretera, por el Convenio Nacional de Carreteras, y lo que es el volcán se ha llevado 2 kilómetros de tramo de esa carretera. Se intentó, a través del Convenio Estatal de Carreteras, que se hiciese el nuevo trazado, el nuevo diseño dentro de ese convenio, ¿no? Para que viniese ese dinero directamente al Cabildo y ejecutarlo al Cabildo. Pero no era posible, y si se iba a modificar el Convenio Estatal de Carreteras, podíamos estar 1 año o más con ese tema. Entonces, claro, teníamos claro decir no puede ser. Y se trabajó en 2 vías. Esa vía es una y la otra vía fue con Gobierno de Canarias. Entonces, se vieron los posibles trazados alternativos para esa carretera, que es lo más cerca que va a estar del cono, ¿no? Es una zona donde va a estar la zona también protegida. Y a día de hoy el Gobierno de Canarias ya tiene ese trazado definitivo y estamos simplemente a la espera que de un momento a otro haya luz verde para comenzar la obra. Insisto que el presidente del Cabildo me lo ha manifestado a mí además varias veces, ya por él yo hubiese empezado. Es primordial para él empezar. Es una carretera que nos va a dar acceso por la zona alta de Las Coladas, pues también a la zona industrial, y luego a todos esos vecinos colindantes con la carretera, tanto a nosotros como al Paso, para ver lo que se podrá hacer. Pero sobre todo lo que intentamos con esa carretera, insisto, es acercar ese barrio de Las Manchas, que Las Manchas, como siempre dicen ellos mismos, no es ni Las Manchas de arriba ni Las Manchas de abajo, es Las Manchas, es ese barrio entero, que ahora está más lejos de lo que estaba antes, porque aunque tiene esa vía de comunicación, si alguien de Las Manchas quiere ir al Paso, pues tiene que bajar hacia la zona de la carretera que hay actualmente, venirse hacia Los Llanos para subir al Paso. Esa carretera lo que va es a acercar más el Paso y más Santa Cruz de la Palma a todos esos vecinos de Las Manchas que, por supuesto, se merecen que esa carretera sea una realidad, y seguiré empujando yo como alcalde, y desde luego me consta que también lo hará el presidente del Cabildo, y ahí en el Parlamento pues también seguiremos empujando por esto. Es fundamental, alcalde, que todos recuperemos la normalidad, que todos tengamos una sana rutina, y también nos piden, por supuesto, recuperar la normalidad todas esas personas afectadas del Colegio Azul, del Colegio de La Laguna. Nos trasladan que se encuentran tristes, que se encuentran
desanimados y se preguntan por qué esa obra, esa recuperación del Colegio Azul no se hace por la vía de emergencia. Y es normal que se lo pregunten. Yo me he reunido también con ellos, hemos hablado y yo mismo, yo he manifestado hasta la saciedad la palabra emergencia. Me la has escuchado un par de días hoy aquí, la seguirás escuchando y la digo también en cada momento que tengo entrevistas. Lo pongo encima de la mesa, ¿no? Porque varias cosas. Primero, como diputado también me llevé una proposición no de ley al Parlamento para instar al Gobierno de Canarias y a su vez el Gobierno de Canarias instase al Gobierno de España a que nos permitiesen trabajar por emergencia en todo lo que tenga la vinculación con el volcán, ya sea dentro de las coladas o incluso si tiene que ser fuera de coladas, porque es algo vinculado con los damnificados, que también sea así. ¿Por qué? Simplemente para acortar plazos, que es nuestra intención. En cuanto al Colegio Azul, el Colegio de la Laguna, yo intenté siempre ver de qué manera podíamos desde la administración local, desde el ayuntamiento, agilizarlo. Encargamos un proyecto de demolición a nuestra propia oficina técnica. Ese proyecto de demolición se le ha facilitado a la Consejería de Educación. Es la Consejería de Educación quien tiene la facultad sobre los colegios, ¿no? Quien puede ordenar obras y la obra del colegio, o que la va a llevar a cabo, desde luego es la Consejería de Educación. También he estado en contacto, por supuesto, con Poli Suárez, el consejero, ¿no? Y me consta que en los presupuestos de este año se había incluido la partida para el proyecto del nuevo colegio. Salió a licitación. Y claro, llevamos muchos meses con esto, ¿no? O sea, los meses que tiene que estar la licitación, se presentaron 14 o 15 empresas y tengo también la constancia que ya se adjudicó el proyecto. Yo entiendo que a partir de ahora, cuando se adjudique el proyecto, debería pasar igual que como te decía antes, con las viviendas. Que se adjudique el proyecto y la misma empresa que se le adjudique el proyecto ejecute la obra. Tendría que ser así. Con lo cual yo desde aquí tiendo la mano a la Consejería de Educación, a Poli Suárez como consejero, con el que además tengo una buena relación y hablamos cada vez que nos vemos en el Parlamento y le tiendo la mano desde aquí para ayudar desde el Ayuntamiento en lo que sea para que ese colegio pueda ir por emergencia y pueda ser una realidad cuanto antes. También me hace una petición la cronista oficial del municipio de decir, oye, deberías mantener un vestigio de ese colegio, ¿no? Y es cierto que muchos días, y ayer me mandaban un vídeo además de mucha gente visitando el colegio, visitando cómo quedó aquello, ¿no? Yo le haré llegar también al consejero, oye, ya que se va a demoler, ya que se va a hacer un colegio nuevo, ver qué posibilidad tenemos de a lo mejor mantener algún pequeño vestigio de lo que fue el colegio, para que la gente pueda seguir a lo mejor viniendo, visitando lo que allí había realmente. No sé si es posible técnicamente, no quiero yo meterme donde no me llaman, pero sí me parecería muy bonito que se mantenga una parte de ese Colegio Azul, se mantenga como un vestigio del Colegio Azul que allí estaba, que el volcán se llevó casi en su totalidad, algo quedó en pie, y ¿por qué no? ¿Por qué no a lo mejor mantener algo para refrescar esa memoria? Es como un monumento a la memoria de lo que ahí había, y desde luego, a pesar de que luego se haga un colegio con todas las infraestructuras correctas y un colegio incluso mejor que el que estaba antes, pero oye, ¿por qué no? Pero insisto que sí, que yo sí que entiendo que debe ir esto por emergencia y que ese colegio tiene que ser una realidad cuanto antes. No vamos a finalizar esta entrevista, por supuesto, sin preguntarle, alcalde, como siempre, por los barrios de Puerto Nao y La Bombilla. La última vez que estuvimos hablando, bueno, comentábamos que son barrios similares, pero también al mismo tiempo diferentes porque no caminan al mismo ritmo. ¿Qué novedades o qué información actualizada tenemos al respecto? Bueno, las novedades, como sabes, después es cada semana en el PayPal y no se para de estudiar, ¿no? O sea, tenemos el barrio entero de Puerto Nao, como un todo, ¿no? Y luego tenemos una parte bueno, La Bombilla la compartimos con Tazacorte, pero al final es un barrio también entero. Y bueno, se sigue estudiando con ellos, se sigue monitorizando. Siempre lo digo, son las regiones hoy por hoy más monitorizadas del mundo. Ahí se sabe lo que pasa en cada momento y las 24 horas. Siempre con La Bombilla es un poquito más complicado porque eso hay menos capa, menos nivel freático, pero bueno, lo que se ha trabajado es en ir delimitando esos puntos negros para que cada vez tengan más claro dónde están las emisiones de gases. En concreto en Puerto Nao se están haciendo esos estudios que llaman estudios de gradientes, ¿no? Se van a hacer como unas 200 perforaciones y se están haciendo ya en todo el barrio, intentando localizar dónde hay esa mayor presión de gas, ¿no? Si el gas está debajo, el gas intenta salir por cualquier hueco que tenga. Se está intentando, mal explicado, espero que los técnicos o los científicos no me puedan perdonar porque no soy científico, pero ellos me lo han explicado a mí y yo como lo entiendo es como te lo cuento, ¿no? Es como si debajo de esta mesa estuviese el gas y está apretando y está buscando por dónde salir. Pues el más mínimo hueco que encuentre va a intentar salir. Se está intentando
con esos pinchazos, digamos, que se está haciendo en el suelo, localizar dónde hay mayor presión, por dónde está el gas apretando más para salir, porque se entenderá que allí hay más nivel de gas. Se está buscando esa solución para, una vez que eso se localice, intentar canalizarlo. Es decir, si se localiza donde hay mayor presión, intentar cerrar por todos sitios y llevar la presión a ese punto solo para intentar canalizar esa salida de gases. A nivel hoy, pues hay más de 800 viviendas que pueden estar viviendo en Portonao, hay más de 1000 sensores, como decíamos, instalados, y lo que se está intentando es, lo dicho, localizar esos puntos negros para que Portonao sea una realidad, esté abierto. Bueno, ya ha cambiado mucho la situación, Portonao a día de hoy está abierto, se puede ir a la playa, hay que dar las gracias a esa cadena hotelera, Hotel Sol La Palma, que ya está abierto al 50% de su capacidad, pero con una gran inversión que va a dar como resultado que antes de final de año tengamos el hotel al 100% de capacidad y remozado con una calidad superior a la de Sol. Va a pasar a ser Meliá, y dentro de Meliá pues una calidad dentro de 4 estrellas pues superior, y eso es de aplaudir porque es una instalación hotelera referente para nosotros, es la principal de nuestra zona. El director también de aquí le mando un abrazo y le doy las gracias por la colaboración tan grande que tiene con nosotros y la implicación, ¿no? Él quiere que aquello funcione, quiere apostar por Portonao, su cadena también, y no entendemos que no sea de otra manera, ¿no? Los negocios han ido abriendo. Ahora en octubre tendremos buenas noticias seguramente porque abrirán algunos negocios de los muy conocidos de abajo, volverán a abrir, y eso será una gran alegría. Y significará eso, otro pasito más en esa esperada normalidad completa que esperamos con Portonao y también con La Bombilla. Seguimos muy en contacto con la Asociación de Vecinos y el PayPal cada semana analizando todos los datos que tenemos para que aquello pueda tener una normalidad lo mayor posible, pero siempre dentro de la seguridad, porque no podemos permitir que haya ningún accidente. Alcalde, aquí nos vamos a despedir, no porque no queramos seguir hablando con usted, sino porque se nos acaba el tiempo, tanto usted y yo tenemos que seguir trabajando, sí. Pero sobre todo sigamos informando en positivo, que es algo que en nuestra sociedad hace muchísima falta. Te lo agradezco, yo cojo ese testigo y le pido a la ciudadanía eso mismo, que nosotros no estamos aquí para ponerle puertas al campo, que lo que queremos es trabajar en positivo, sumar, y que cada idea que nos hagan llegar, nosotros trabajaremos en esa línea. La información, soy consciente, insisto, de que el que espera, desespera, y que los ritmos a los que se trabaja en la administración pues no son a los ritmos a las propias personas que tenemos una responsabilidad pública nos gustaría. Nosotros muchas veces también, yo me voy para mi casa muchos días pues, desilusionado porque quiero y a veces no puedo, pero seguiré luchando el tiempo que esté aquí, y no le quepa a nadie la menor duda que seguiré empujando todo lo posible, y el cambio que haremos es intentar bajar la información con más frecuencia para evitar que estén desinformados sobre todo, pero como siempre dices y decías ahora mismo, siempre vayamos en positivo y vamos todos sumando, que yo creo que de la suma de todos es de donde podremos sacar esos verdaderos buenos resultados. Alcalde, muchísimas gracias por habernos visitado. Feliz semana. Gracias de corazón y feliz semana.